México está evaluando la posibilidad de aumentar los aranceles a productos chinos. Esto es como parte de una estrategia para evitar los aranceles del 25% que están en vigor el martes. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, calificó esta propuesta como muy interesante. Sugirió que Canadá también adopte una medida similar para fortalecer a Norteamérica frente a las importaciones chinas. Fuentes cercanas a las negociaciones indicaron que México planea aumentar sus compras de productos estadounidenses, especialmente en qué orden: automóviles y autopartes, para evitar, o sea, nos traen ahora sí que azorrillados, y para mantener bien las relaciones con Estados Unidos. Pues así es y pues. Si Donald Trump ya decía que Estados Unidos no recibe un trato justo, las cifras podrían darle otro motivo de queja. El déficit comercial de mercancías de Estados Unidos alcanzó un récord en enero, creciendo un 25.6% hasta los 153.3 mil millones de dólares. Esto se debe a un aumento del 11.9% en las importaciones, que llegaron a 325.4 mil millones, mientras 325.4 mil millones, mientras que las exportaciones subieron solo 2%, alcanzando 172.2 mil millones. Bueno, hablemos del tema, hablemos de exactamente qué puede pasar, por dónde van las cosas. El largo mes, el mes de 4 años, como yo digo, pues ahora van a ser 2 meses de 4 años. ¿Qué puede pasar? ¿Por dónde pueden venir las cosas? Roberto Durán Fernández, profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey. Roberto, gracias por tu participación. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Javier. A ti y a todo tu amable auditorio en esta noche de viernes. Gracias por tu participación. Roberto, exactamente cuáles son los escenarios que se nos ven, partiendo de que hay el anuncio del 4 de marzo, hay el anuncio del 2 de abril, que México se está moviendo como puede con tal de no recibir todos los aranceles en contra por parte de Estados Unidos. Esta idea de que si ponen los aranceles es como darse un balazo en el pie, que de repente como que uno dice, como si no conociéramos a Trump. En fin, bueno, todo esto, así en una, por si me permites, ¿no? Como en una especie de estas peceras, lo ponemos y lo echamos a andar. ¿Qué es lo que sacamos, Roberto? Pues muy complicado, Javier. En realidad lo que estamos teniendo es un circo de varias pistas al mismo tiempo, en el que tenemos ya un acumulado de diferentes amenazas sobre este tema comercial. Como sabes, empezamos con esta amenaza sobre unos aranceles generales del 25% sobre Canadá y México, que es el que se pospuso a fines del mes pasado, y ahora ese ultimátum vence el día 4 de marzo, la siguiente semana. Sin embargo, ya se han acumulado otras amenazas. Por ejemplo, los aranceles sobre el acero, que también tiene una fecha crítica sobre abril, y los aranceles compensatorios, que parecía que nosotros estábamos ajenos a ese problema, pero el señor Trump dice que el IVA, que es un impuesto local que aplicamos dentro de México, es equiparable a los aranceles. Entonces estamos viviendo un escenario sumamente complejo, donde es muy difícil entender qué es una negociación y qué es una herramienta para poder alcanzar objetivos políticos o de seguridad, y cuáles son temas que están realmente en la agenda económica, que buscan al final reducir un déficit de los Estados Unidos. Pareciera que la amenaza más cercana que estamos enfrentando es sobre los aranceles generales de este 4 de marzo, que pues están muy relacionados con esta idea de los temas de seguridad, de migración y demás. Creo que algo que es muy importante tener en cuenta sobre esta medida es que pues el mismo Estados Unidos, en una de las órdenes ejecutivas sobre el comercio en América, dice que el comercio pues es visto ya no como una herramienta económica, sino como una herramienta para obtener otros objetivos en específico de seguridad, lo cual es claro lo que ha sucedido. Inclusive el fundamento legal para poder imponer este tipo de aranceles está fundado sobre un acta de seguridad económica que está ligada al tema del narcotráfico y las drogas sintéticas. Hemos visto muchos avances esta semana y movimientos muy vistosos sobre el tema de seguridad. Yo creo que lo que podemos anticipar pues, es una reacción de los Estados Unidos durante el fin de semana y probablemente el lunes sobre esta reacción del día 4 de marzo, en lo que esperaría que pues, al final haya nuevamente una pausa. ¿Qué sucede con los otros aranceles? Lo del acero, los compensatorios del IVA, pues todavía están en el aire. Oye, Roberto, ¿tú crees que, o bueno, en función de la información que puedas tener, Roberto, ¿tú ves que el gobierno mexicano
esté haciendo suficientes estrategias, suficientes movimientos, suficientes diseños para poder entrar en una etapa distinta de esta narrativa de Donald Trump? ¿O Mira, realmente? Javier, creo A ver, que... te escucho. Perdón, Javier. Te escucho, te escucho. Mira, creo que algo que tenemos que tener muy en cuenta en esta etapa de la segunda administración del presidente Trump es que los objetivos económicos están supeditados completamente a temas políticos. Entonces, en este sentido, esta amenaza de aranceles generales, pues sí se ha ligado claramente al tema de seguridad e inmigración, y hemos visto, por lo menos en el tema de inmigración, que sí han reducido el flujo de migrantes hacia la frontera norte, que el mismo presidente Trump lo ha mostrado a través de sus cifras de ICE, y por otro lado, el tema de seguridad con el tema de drogas sintéticas, pues con estos anuncios tan vistosos que son inéditos dentro del país, que incluso pues, hay quienes comentan que pueden estar en contra de el mismo Estado de Derecho dentro de México. Entonces, pues sí pareciera que México está haciendo acciones extraordinarias para apaciguar al presidente Trump en esa materia. En la parte más económica, ¿cómo podemos hacerle para cumplir con estas demandas que tiene el presidente Trump de reducir el déficit? Pues es muy complicado, porque eso depende, pues al final, de estructuras económicas del país que no se pueden cambiar de un día para otro. Queremos reducir el déficit con Estados Unidos, queremos comprar más, pues al final del día eso no son medidas que se pueden hacer de un día para otro y se necesita pues un diálogo y una política estructurada. Ese es lo otro, ¿no? Oye, China juega, ya sabemos que un papel trascendental, pero muchas cosas de China inevitablemente pasan por México, se dio durante la visión del comercio global, etcétera, etcétera. A ver, ahí, ¿qué puede pasar, Roberto, en nuestra relación con China? Porque tampoco podemos cerrar la puerta de la noche a la mañana. Mira, yo creo que hay dos cosas. La primera, consumimos muchos bienes de consumo final de China, por ejemplo, automóviles, que ha sido cada vez más vistoso, y también consumimos insumos tanto para producción nacional como para reexportación a los Estados Unidos. El problema de Estados Unidos de que dicen que México está siendo la puerta trasera de componentes chinos en su industria. Sí. Es un mito. El contenido de productos chinos en las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos es 7%. Es verdad que antes de la renegociación del TEMEC era menor, era un 3%, sin embargo ese 7% es algo que es bastante menor y manejable en comparación de lo que sucede en otros países. Para que tengas como referencia el contenido de las exportaciones, el contenido chino de las exportaciones canadienses hacia Estados Unidos es más o menos 3,5 o 4%. Entonces, pues estamos hablando de pues un peso de la economía china relativamente bajo y pues no se ve pues al final que México realmente sea esa puerta trasera. Sí es verdad que compramos mucho a China, pero mucho es ya sea para consumo final o para insumo de consumo final. Por ejemplo, compramos muchos químicos para nuestra industria farmacéutica y como bien dice, cerrar la frontera con China, pues sí tendría una afectación importante en muchos de los bienes que nosotros consumimos y producimos. Sin embargo, la realidad es que parece que ese es el precio que nos está poniendo los Estados Unidos del presidente Trump para tener acceso al mercado americano. Entonces, pues es un tema que tenemos que tomarnos muy en serio de cómo podemos hacer cumplir esa demanda afectando lo menos posible pues, a la economía nacional. Oye, a ver, para cerrar, entiendo que no es fácil, Roberto, pero ¿pronosticas algo de lo que pueda pasar el martes en función de los antecedentes? Y segundo, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que seguir haciendo México, que suponemos que ya está haciendo algo, pero de repente como que no parece? Donald Trump te manda ese discurso de no están haciendo bien las cosas, te acaba diciendo con el tema, pues fíjate, con el tema simplemente de los 29 extraditados, acaba lo que dijo para la revista Spector hace, ¿qué será? Hoy en la mañana, dijo, pues ahora mándenos a los políticos, ¿no? Entonces, digamos, pareciera que esto es un barril sin fondo, no pareciera, es un barril sin fondo. Lo es, y es un problema y un reto enorme para el país. Y creo que lo que tenemos que recordar es que, pues al final no es una conducta única con México, sino es algo general que está sucediendo incluso con los aliados más cercanos. Si vemos las exigencias del presidente Trump hacia México, respecto a lo que está pidiendo a sus aliados en Europa, el mismo Canadá, al final del día no es la demanda más difícil
y más fuera de lo desorbitado lo que está haciendo hacia México. Con Europa, por ejemplo, está sobre la mesa salirse de la Alianza Atlántica. Con Ucrania veamos lo que sucedió hoy con el presidente Zelensky. En ese contexto, lo que nos está pidiendo, que es controlar el flujo migratorio de drogas en la frontera sur, hasta parece razonable. Entonces, en ese sentido, creo que las acciones que está tomando el gobierno de México son las correctas. Creo que es importantísimo que la presidenta Sheinbaum mantenga esa posición de que pues todo dentro del marco de la cooperación y no la sumisión. Creo que más allá de la narrativa es importante. ¿Y qué puede seguir hacia adelante? Pues es un misterio en términos de la incertidumbre que está manejando el presidente Trump y las exigencias que hace a sus aliados. ¿Qué puede pasar el martes? Yo creo que un consenso que está sucediendo entre muchos empresarios, actores diferentes, tanto en México como en Estados Unidos, es que los aranceles generalizados no van a ir, pero sí podemos esperar aranceles particulares y sectoriales, por lo menos a nivel temporal. Por ejemplo, lo del acero, creo que es algo que sí podemos anticipar que sucede. Y desafortunadamente los Estados Unidos lo que ha mostrado es que está dispuesto a incurrir en pérdidas económicas con tal de ganar los objetivos políticos que está buscando con este tipo de sanciones. Roberto Durán Fernández, gracias, muy buenas noches, que descanses. No, encantado y muchas gracias, Javier. Gracias.